¿Qué saben los muertos sobre lo que sucede aquí? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Tendrán los muertos conciencia? ¿O has tenido alguna experiencia en la que has sentido que alguien en el más allá está intentando mandarte algún tipo de mensaje? Estoy seguro que muchos de ustedes que me están viendo, sí. Y hoy me gustaría hablar de un tema que es un tema que por un lado es controversial, porque también toca a lo teológico, pero por otro lado es muy importante para nosotros que vivimos aquí y que tenemos gente que ha trascendido a otra dimensión, o como mínimo así lo creemos y lo esperamos. ¿Podremos tener algún tipo de contacto con ellos o estarán sabiendo ellos lo que nosotros pensamos o hacemos por ellos? Todo esto y mucho más lo vamos a ver en este video, el cual es estructurado de una manera muy cómoda para ver qué dice la Biblia al respecto y las diferentes interpretaciones de los versículos, ver qué dice la tradición judía como el Talmud y el Zohar y ver muchísimo más de acerca de este tema según la perspectiva de la Kabbalah y llegar a las conclusiones que debamos llegar. Así que acompáñame en este viaje. Empecemos. La Biblia, en el libro de Eclesiastés capítulo 9, nos habla bastante de este tema. Allí podemos encontrar un versículo que es muy famoso que nos dice: los vivos saben que van a morir, pero los muertos no saben nada. Además, continúa diciendo que todos sus amores, sus odios y sus envidias ya no tienen parte en este mundo y nada de lo que sucede bajo el sol. Es como si ellos ya no tuvieran parte en este mundo. Y este ha sido el versículo que ha usado mucha gente para decir: realmente no tienen conciencia los muertos después de esta vida. Sin embargo, este texto también puede ser interpretado de otra manera, tal como lo interpretó, por ejemplo, el gran comentarista Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, uno de los más grandes sabios de la tradición judía. Y dice algo así como: los vivos saben que van a morir. Por eso este conocimiento les ayudará. ¿Por qué? Porque si saben que van a morir, pueden volverse de su mal camino. Pero los muertos no saben nada. Es decir, no hay ningún conocimiento que les pueda ayudar para salvar su situación, porque ya no pueden volverse de su mal camino, ya están muertos. En comparación con el conocimiento de los vivos, que saben algo y esto les ayuda, los muertos no saben nada que les sirva de ayuda. No tienen nada que saber porque ya no les va a ayudar para nada. Así pues, este versículo solo no es necesariamente el versículo que nos lleve a la conclusión que los muertos saben o no saben algo. Hay algunos otros versículos que también parecen insinuar lo mismo. Por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 38 dice: no volveré a ver allá en la tierra de los vivientes, no miraré más a la humanidad, ni estaré más con los que habitan ahora en este mundo. Allí es el verso 11 y de alguna manera sugiere que después de la muerte ya no hay conexión con este mundo, ¿sí? No veré más a la humanidad. Sin embargo, si lo vemos en el contexto, veremos que de nuevo este versículo también caben en él otras interpretaciones que no nos llevarán a la misma conclusión. Porque dice: no veré más al Eterno, sin embargo, lo veré de otra manera, ¿sí? No lo veré más como lo veía aquí en este mundo, pero cuando trascienda sí que obviamente voy a tener otra vez conocimiento o voy a verlo, ¿sí?, de otra manera. No lo veré como lo veo hoy, en la tierra de los vivientes. Y dice después: y no veré más a la humanidad. Sí, es decir, no la veré igual que no veré a Dios aquí, tampoco veré a la humanidad aquí. Pero eso no significa que de otra manera no los vaya a ver, desde otro plano no los vaya a ver, ¿sí? No es seguro que este versículo de nuevo nos indique lo que mucha gente quiere leer en el versículo, que los muertos no tienen conciencia. Aprovecho esta pausa de unos pocos segundos para contarte cómo puedes hacer que los mejores rabinos, maestros y guías espirituales de Israel sean tus mentores. Y es
haciendo clic aquí abajo, informándote más acerca de la Academia Co-Creadores, la academia de crecimiento personal y espiritual según la visión de la Kabbalah y el judaísmo más grande de Internet. Otro versículo sobre el tema se encuentra en el libro de Job, ¿sí? Donde está escrito: el alma ve y siente el sufrimiento del cuerpo. Es decir, sabe lo que está sucediendo con su cuerpo. Algo le duele, podemos ver eso en Job 14:22. Y después dice que el alma queda enlutada por la pérdida de su cuerpo. Por otro lado, el verso anterior a este, donde parece ser que el alma tiene conciencia de lo que ocurre después de la muerte, como mínimo consigo mismo, dice: le honrarán sus hijos y no lo sabrá. Le harán sufrir y no lo entenderá. Como si los muertos realmente no supieran nada. Como si, por un lado, el alma sabe de su propio sufrimiento, pero no sabe nada de lo que hacen sus hijos, si le honran o no. Pero, de nuevo, este versículo también está dado a la interpretación, de que de ese conocimiento no significa que no tenga conciencia o no pueda tener conciencia acerca de esto, sino que realmente esto no le afecta en nada. Tanto si lo honran mucho como si le hacen sufrir, él ya está en otro plano y eso ya no le afecta. Y otro texto que no debemos dejar de analizar y nos llevará a conclusiones increíbles es el del profeta Samuel con Saúl. Saúl estaba frente a una guerra peligrosísima contra los filisteos. El profeta Samuel ya había muerto y Saúl no sabía lo que hacer. Entonces se dirigió a una mujer hechicera, a quien la Biblia le llama una Baalat Ov. ¿Qué es una Baalat Ov? Es una mujer que sabe preguntar y hacer una práctica llamada Ov, que de alguna manera traían a los muertos para hacerles preguntas. Obviamente esto es algo completamente prohibido en la Biblia, pero Saúl lo hizo por desesperación y lo hizo justamente después de quitar a todos estos hechiceros de la tierra. Así que tuvo que buscar a uno que hacía esto en secreto. Sin embargo, este texto, que de alguna manera nos muestra que fue Saúl con esta mujer y consiguieron traer el alma del profeta Samuel y preguntarle, ¿sí? Y Samuel sabía exactamente lo que estaba pasando y todo lo que iba a pasar, no es necesariamente un texto que diga que los muertos saben lo que pasa. Bueno, pero ahí dice que Samuel habló y tuvo conciencia y dijo lo que iba a pasar. Sí, pero los comentaristas han debatido muchísimo sobre este tema. Rabbi Shmuel ben Jofni, uno de los grandes sabios de la historia, argumentó que todo el acto de esa pregunta a los muertos, ¿sí? Del Ov, todo era un engaño y un truco. No era real. No era real. Eran cosas que las personas jugaban con la imaginación de los demás, pero no era verdad que un muerto de alguna manera lo sacara. Así lo dice también Maimónides, el gran sabio, que todas esas hechicerías parecían ser reales, pero eran trucos como de magia. El Ralbag, Rabbi Levi ben Gershom, sugirió que era un producto de la imaginación de Saúl, pero que realmente nada estaba pasando, ¿sí? Igual que sus anteriores. Sin embargo, los textos indican que el evento fue real y que Samuel profetizó sobre el futuro de lo que iba a pasar. Así que eso no era algo de la imaginación, parece ser, sino que había ahí algo más. Rabbi Hai Gaon y Rabbi Sadia Gaon creían que no fue la mujer quien realmente vivió, de alguna manera, revivió, trajo a Samuel, sino que si ella lo hubiera intentado, no lo hubiera conseguido. Pero Dios quiso revelar a Saúl su futuro y por eso es que hizo una excepción y permitió que de alguna manera el profeta Samuel despertara, ¿sí? Para darle esta respuesta. Pero también esto es un poco complicado. El Malbim, uno de los comentaristas, pregunta, si esto fuera así, ¿por qué Dios no le respondió a Samuel a través del Urim y Tumim o de otros profetas que estaban vivos? Si le quería traer de alguna manera un mensaje, se lo hubiera podido traer de otra manera, no necesariamente de eso. Rabbi Yitzhak Abarbanel propuso que un demonio se apoderó del cuerpo de Samuel
Y que es por eso que los textos lo mencionan como Samuel, pero que realmente no era él, sino que un demonio se había apoderado de su cuerpo y había venido y había hablado en su nombre. Pero que realmente Samuel estaba en otro plano y no tenía conciencia de eso. Baal Akedah, otro de los grandes comentaristas, sugirió que aquel acto de la mujer provocó que Samuel se manifestara por sí mismo, ¿sí? Y no por fuerza de la brujería. Es decir, el acto en sí, la brujería en sí no tenía fuerza para hacerlo. Pero el querer despertar a Samuel hizo que Samuel se quisiera revelar y despertar. Sin embargo, aunque todas estas opiniones vemos que son controversiales y discuten la una con la otra, el Talmud es muy claro, en el cual este Ov es algo existente y era una práctica que se daba y que realmente conseguían traer a muertos que les revelaran cosas. Y finalmente, el Malbim, uno de los grandes comentaristas, explica que para entender este episodio tenemos que entender que hay una diferencia muy grande de lo que pasa con el alma superior a lo que le pasa al alma inferior después de la muerte. El alma superior es el alma pura, la cual regresa a Dios inmediatamente tras la muerte de la persona. Sin embargo, aparte de la Neshama, que es parte de Dios, que es parte de algo muy elevado y que vuelve a este lugar elevado, es esa conciencia elevada que vuelve a ella muy rápido, hay una parte inferior llamada Nefesh, o el alma vital, que se genera con el cuerpo, ¿sí? Es algo que está siempre unido al cuerpo y que le tarda mucho más separarse del cuerpo y no lo hace hasta que el cuerpo se descompone completamente. Y este proceso toma 12 meses. Durante este tiempo, el Nefesh puede ser controlada por todas estas prácticas de brujería, ¿sí? Aunque el alma de Samuel, la Neshama, en su pureza estaba ante Dios, el Nefesh aún estaba conectado con su cuerpo y por eso es que podía ser de alguna manera controlada por el hechizo. Y esto explicaría más bien el texto, cómo la mujer reconoció a Samuel, se asustó al ver que ascendía, cómo Samuel sabía lo que tenía que pasar y por qué el texto le llama Samuel. Pero esta división entre el Nefesh y la Neshama nos llevará también a una conclusión en cuanto a si los muertos saben o no lo que tiene que pasar. En la división de los niveles del alma, veremos que hay partes que están menos conscientes de lo que ocurre aquí después de la muerte y hay partes que menos. Pero antes debemos de hablar de lo que está escrito en el Talmud acerca de este tema. En el Talmud, en el Tratado de Berajot, página 18, está escrita una historia interesante de un hombre extremadamente justo. En tiempos de hambre y de sequía, un hombre tocó a la puerta de ese hombre justo pidiendo limosna. El hombre justo no solo le dio dinero, sino que lo hizo de una manera muy generosa. La esposa del justo lo expulsó de la casa por haber dado tanto al pobre y él se fue a dormir a un cementerio. En el cementerio escuchó a dos espíritus conversando y era el espíritu de dos niñas. La una conversaba con la otra de cosas que iban a ocurrir y de cómo iban y recibían y escuchaban cosas y luego volvían, ¿sí?, allí al cementerio. Este hombre que estaba durmiendo allí empezó a escuchar cosas de las cosas que tenían que venir. Y si dijeron, por ejemplo, la primera parte del año será muy buena para las cosechas y la segunda muy mala, él iba, cosechaba en la primera parte y no en la segunda. Y cuando todos perdían, él ganaba. En otra ocasión volvió y escuchó otra vez que decían, pero lo contrario, todos los que planten en la primera parte del año perderán, pero los que lo hagan en la segunda parte ganarán. Y como todos habían visto que él había ganado antes, hicieron lo que él hizo. Pero él hizo lo contrario porque había escuchado otra vez a estos dos espíritus hablando y empezó a tener mucho éxito. Su esposa, al descubrir esto, preguntó ¿cómo es que sabe esto y lo hace al contrario de lo que todo el mundo hace? Y él le contó que había escuchado a estos dos espíritus hablar. Al tercer año, los espíritus descubrieron que hay alguien que los estaba escuchando y dejaron de hablar.
¿sí? Y esto muestra que hay algunos espíritus preocupados por asuntos que ocurren aquí en el mundo y que pueden saber lo que sucede en el mundo. Esta historia, después de una gran discusión de los sabios en el Talmud, de alguna manera ver los textos que hemos visto antes, por ejemplo el texto de Eclesiastés, que los muertos no saben nada, y ver los textos del libro de Job y otros textos, el Talmud trae esta historia para probar que realmente estos espíritus saben exactamente lo que sucede en el mundo. En el Zohar, por ejemplo, vemos un sinfín de revelaciones de almas, el alma de Abraham o el alma de Moisés, que vinieron a los sabios y les revelaron secretos de la Torá. Y también almas que vinieron y revelaron cosas que tenían que suceder. Y realmente vemos que las almas saben lo que sucede en este mundo. Y es también la conclusión de los sabios allí en el Talmud, que realmente los muertos tienen o pueden llegar a tener conciencia de lo que pasa en el mundo. Pero cuando hacemos un análisis más profundo de lo que estamos viendo, es que hay partes del alma que tienen conciencia y hay partes que no. Y pensaríamos que son las partes altas que tienen conciencia y las bajas que no. Pero en la historia que vimos en el Talmud y de lo que ya vimos con el profeta Samuel, sabemos que son los niveles inferiores como Nefesh y Ruach, por eso es que el Talmud les llama los espíritus de esas niñas, porque espíritu es Ruach, son las partes más bajas que están conectadas con lo material, hacen que realmente las personas que están muy conectadas con lo material queden aún apegadas a diferentes temas de este mundo. Sin embargo, las partes más altas ya hayan empezado el proceso de elevación de forma inmediata, si el resto aún necesitan completarlo y les tarda un tiempo, pero las partes altas ya hayan completado y ya ni siquiera les importe, no tienen conciencia de lo de aquí abajo porque están en otro nivel de conciencia. Así que, en resumen, hay versículos que indican que los muertos no saben nada, otros que se entiende que sí que saben. La clave está en entender que hay diferentes niveles de almas y según eso, también de preocupaciones. Las partes más elevadas están menos conectadas con lo material y por eso es que no saben nada, no les importa nada ni les afecta nada. Partes más bajas pueden estar preocupadas por asuntos terrenales porque también aún están apegados a ellos, aunque van a completar el proceso, ¿sí?, en algún momento y elevarse y que tampoco les importe para nada. Esto responde a eventos que hayan podido suceder. Si realmente vemos que han habido diferentes mensajes o apariciones en sueños o cosas que vemos, no tenemos que rechazarlo directamente o pensar que se está hablando de algún espíritu malo. Realmente puede ser que haya algún mensaje, como mínimo es así según la tradición judía, y tenemos que darle importancia. ¿Quieres contarme en comentarios qué es lo que más te ha gustado y si tienes alguna historia personal con alguno de estos temas? Te lo voy a agradecer. Si te ha gustado, déjame like y suscríbete al canal si te interesan todos estos temas. Nosotros nos estaremos viendo en el próximo video. Shalom.